Por más que uno analiza el mapa geopolítico de las grandes potencias, hay una nación que simplemente no encaja en ninguna explicación. Un país sin un pasado imperialista, sin recursos estratégicos masivos en su inicio, y sin un historial de invasiones, ahora mismo está revolucionando el orden mundial. Cuando hay una crisis en la cadena de suministro, el mundo busca a esa nación. Cuando hay una crisis económica, se depende de su estabilidad. En la competencia tecnológica, se observa de cerca a esa nación. Y las grandes potencias lo saben muy bien. Cuando esa nación se mueve, incluso Estados Unidos debe ajustar su estrategia. Un actor que ha roto todas las fórmulas de la política internacional. Su nombre, México. A continuación revelaremos el secreto de cómo todo esto fue posible. Si al final del video la historia te ha gustado, por favor presiona los botones de me gusta y suscríbete. Tu apoyo es una gran fuerza para mí. Comencemos. Algunos comentarios de los espectadores. Excelente reflexión. La idea de que México es una potencia moral, que ha crecido sin invadir ni explotar a otros, es muy poderosa. Es un modelo a seguir para el mundo entero. ¡Viva México! Este video me abrió los ojos. Siempre he creído en la grandeza de México, pero este análisis le pone palabras exactas a ese sentimiento. La confianza y la capacidad de transformación son nuestras verdaderas fortalezas. Brillante. Demuestra perfectamente cómo los viejos imperios están en declive mientras México asciende con un modelo nuevo y más justo. El futuro no pertenece a los que saquean, sino a los que construyen con ingenio y confianza. Como mexicano, este tipo de contenido me emociona profundamente. Hemos superado enormes desafíos, y ahora el mundo empieza a reconocer nuestro valor. Es el resultado del trabajo duro y el talento de nuestra gente. El ranking que el profesor presentó era simplemente inaceptable. El primer lugar para Estados Unidos, el segundo para China y el tercero para Rusia eran previsibles. Luego, en el cuarto lugar, apareció el nombre de Gran Bretaña. Bueno, al menos Gran Bretaña sigue siendo el cuarto, dijo mi amigo a mi lado, con cierto desdén. Aún estamos en el top 4 después de todo, respondí, sintiendo un poco de alivio. El prestigio del Imperio Británico no se había desvanecido por completo. Mi nombre es William Cross y estudio filosofía política en la Universidad de Oxford. Mi familia ha servido en la Marina Real Británica y en el Ministerio de Asuntos Exteriores durante generaciones. Desde niño me enseñaron que Gran Bretaña era el centro del orden mundial. Por eso, ese cuarto lugar en el ranking de potencias mundiales era, al menos, un consuelo. Hasta el quinto lugar, Alemania, todo era comprensible. Pero entonces, en el sexto lugar, apareció el nombre México. En ese instante, la atmósfera del aula cambió por completo. México en sexto lugar. ¿Quieren decir que está por encima de Francia y Japón? Las voces de los estudiantes comenzaron a elevarse. El séptimo lugar era para Francia y el octavo para Japón. Por todo el salón estallaron las dudas y las quejas. Desde el fondo Kenji, un estudiante japonés, se puso de pie de un salto. Profesor, este ranking está claramente equivocado. Su voz temblaba. Es impensable que Japón esté 2 puestos por debajo de México. Históricamente, el líder de Asia ha sido Japón. Nuestra economía es más grande y nuestra historia mucho más profunda. Algunos estudiantes asintieron ante las palabras de Kenji. Yo también pensé que tenía algo de razón. Japón había sido el representante de Asia durante más de 150 años. Desde la restauración Meiji. Un estudiante británico añadió: podemos admitir que México ha entrado en las filas de los países desarrollados. Han tenido éxito en la manufactura automotriz, la aeroespacial y en su influencia cultural. Pero el término gran potencia no le corresponde en absoluto. Una gran potencia no se define únicamente por su fuerza económica. ¿O sí? Voces de acuerdo resonaron por toda la sala. Un estudiante francés también intervino. Francia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. También poseemos armas nucleares. Que México esté por encima de Francia es incomprensible.
Yo no pude contenerme más. Levanté la mano y me puse de pie. Profesor, dije. Y el profesor Hopkins me miró. Profesor, ¿bajo qué criterio se puede afirmar que México está por encima de Francia y Japón? Mi voz era más alta de lo normal. México no tiene un historial de invasiones. Su territorio ha sido vulnerado y su población es menor. Militarmente, Francia es abrumadoramente superior, y en tamaño económico, Japón es mucho más grande. Este no es un análisis objetivo. Toda la clase me apoyó. ¡Exacto!, empezaron a gritar los estudiantes. El profesor nos miró con calma. No había ninguna alteración en su rostro. Buena pregunta, William. ¿Y Kenji, entiendo tu descontento? El profesor recorrió el aula con la mirada. Luego, lentamente, comenzó a hablar. Pero, estimados alumnos, su voz se volvió más grave. Este ranking es de la publicación de Forbes de 2025, una fuente muy respetada, y, de hecho, yo tampoco estoy de acuerdo con este ranking. El aula se quedó en silencio. Las caras de los estudiantes se iluminaron. Lo ve, profesor. Sabíamos que había un problema con esta lista, dijo Kenji, soltando un suspiro de alivio. Yo también me sentí más tranquilo. El profesor pensaba como nosotros. Que México estuviera en sexto lugar era, evidentemente, un error. Pero las siguientes palabras del profesor lo cambiaron todo. El problema con este ranking, dijo, señalando lentamente la pantalla, es haber colocado a México en el sexto lugar. El aula volvió a llenarse de murmullos. Sentí que había oído mal. México no está sobrevalorado. La voz del profesor resonó en el salón. México está gravemente subestimado. Kenji se levantó a medias de su asiento. Profesor, ¿a qué se refiere? El profesor respondió con calma. Si analizamos indicadores objetivos más diversificados y profundos, dijo, mirándonos directamente, México no debería estar en el sexto lugar, sino en el tercero. En ese momento, toda la clase se quedó helada. El silencio era tan profundo que se podría haber oído caer un alfiler. Kenji se quedó con la boca abierta, paralizado. Mi amigo a mi lado parecía haber dejado de respirar. La estudiante francesa negaba con la cabeza, con una expresión de incredulidad. Yo solo podía mirar fijamente al profesor. ¿México en tercer lugar? Por encima de Rusia. No un puesto por debajo de Gran Bretaña, sino uno por encima. Mi mente se quedó en blanco. El profesor continuó con calma. En la clase de hoy, vamos a reescribir desde cero el orden mundial que conocen. Y demostraré, punto por punto, por qué México merece estar en el tercer lugar. El aire en el aula se volvió pesado. Nadie hablaba. Solo se oía el débil sonido de alguien abriendo un cuaderno. Sentí que mis manos temblaban. El mundo que yo conocía se estaba desmoronando. El profesor mostró la siguiente diapositiva. Primero, veamos el punto de partida. Para evaluar a una gran potencia, no debemos mirar el presente, sino su origen. En la pantalla apareció una foto de México alrededor de 1920, después de la Revolución. Era una ruina total, edificios derrumbados, calles desoladas. Este fue el punto de partida de México. La voz del profesor retumbó en la sala. Contuve la respiración al ver la foto. Mi visión del mundo comenzaba a tambalearse. Apareció la siguiente diapositiva del profesor. El título era simple: Condiciones esenciales de una gran potencia. El profesor escribió lentamente 5 puntos en la pizarra. Primero, abundantes recursos naturales. Segundo, un vasto territorio. Tercero, colonias o capacidad de controlar recursos en el extranjero. Cuarto, industrialización temprana. Quinto, una larga acumulación de conocimiento en ciencias y humanidades. El profesor golpeó la pizarra y dijo, históricamente, todas las grandes potencias han cumplido con al menos 3 de estas 5 condiciones. Los estudiantes asintieron. Era obvio. Gran Bretaña tenía el dominio de los mares y sus colonias.
Francia creció sobre la base de una vasta economía colonial. Alemania tuvo una industrialización temprana y acumuló conocimiento científico y tecnológico. Japón aseguró recursos a través del imperialismo. Estados Unidos y China tenían enormes territorios y poblaciones. Rusia posee el territorio y los recursos más grandes del mundo. El profesor nos miró. Entonces, ¿qué hay de México? De estos 5 puntos, ¿cuál posee México? La clase se quedó en silencio. El profesor continuó lentamente. México no poseía ni uno solo de estos 5. Primero, sus recursos naturales fueron explotados por otros durante siglos. Segundo, su vasto territorio era difícil de unificar y estaba bajo la sombra de una superpotencia vecina. Tercero, no tuvo colonias. Al contrario, fue una colonia y sufrió intervenciones extranjeras. Cuarto, su industrialización fue tardía. Hasta bien entrado el siglo XX, era una nación predominantemente agrícola. Quinto, no tenía una acumulación de ciencia y tecnología. Su sistema universitario apenas comenzaba a consolidarse. La voz del profesor resonó en el aula. México era un país que no cumplía ni una sola de las condiciones para convertirse en una gran potencia. Las expresiones de los estudiantes cambiaron de forma extraña. Kenji levantó la mano con cautela. Entonces, profesor, ¿no era México un país que, en principio, no podía convertirse en una gran potencia? El profesor asintió. Correcto, Kenji. Según todas las teorías de la política internacional, México no podía convertirse en una gran potencia. Pero entonces, el profesor cambió la pantalla. Aparecieron los indicadores actuales de México. Ahora México está clasificado en el 6º lugar. Este hecho en sí mismo ya es un fenómeno anómalo y extraño. Contuve el aliento. La lógica del profesor estaba penetrando mi mente. Un estudiante británico preguntó: Entonces, profesor, ¿cómo se convirtió México en una gran potencia? El profesor sonrió. Buena pregunta. México tuvo éxito en reemplazar esas 5 condiciones. Apareció una nueva diapositiva en la pantalla. El título era La estrategia sustitutiva de México. El profesor explicó punto por punto. Primero, no controlaba sus recursos, así que lo reemplazó con ingenio y manufactura avanzada. Con la industria automotriz, aeroespacial y de dispositivos médicos, superó su histórica desventaja. Segundo, su territorio era vulnerable, así que expandió su influencia a través de la diplomacia y el poder cultural. La música, el teatro, las telenovelas, la gastronomía de México han conquistado el mundo entero. Tercero, no tenía colonias, así que construyó un modelo de exportación basado en la confianza. Aseguró mercados mundiales cumpliendo promesas, garantizando calidad y respetando los plazos de entrega. Poco a poco, los estudiantes comenzaron a asentir. La explicación del profesor continuó. Cuarto, su industrialización fue tardía, así que logró una transformación ultra rápida a través de la educación y la inteligencia colectiva. Pasó de un alto analfabetismo a tener una de las fuerzas laborales más calificadas del continente. Quinto, no tenía acumulación científica, así que creó un modelo de inversión concentrado en industrias estratégicas. Con enfoque y selección, elevó industrias clave a un nivel de clase mundial. El profesor nos miró. ¿Comprenden? México no siguió la fórmula de las grandes potencias. México es el primer país en reescribir por completo la fórmula de una gran potencia. El aula estaba en un silencio sepulcral. Las teorías de política internacional que había estudiado se estaban desmoronando. El estudiante francés preguntó con cautela: Profesor, ¿está diciendo entonces que México es un caso excepcional? El profesor negó con la cabeza. No, México no es la excepción. México es el nuevo estándar. La voz del profesor se volvió aún más firme. Las condiciones para ser una gran potencia en el siglo XXI han cambiado. Ya no son el territorio y los recursos los que determinan el poder de una nación. Son la tecnología, la confianza, la educación y el poder cultural los que lo determinan.
México es el primer modelo de nación adaptado a esta nueva era. Kenji bajó la cabeza. Se podía ver la confusión en su rostro. Mi amigo a mi lado también dejó su pluma y se sumió en sus pensamientos. El profesor mostró la siguiente diapositiva. El título era Comparación entre México y las potencias tradicionales. Apareció una tabla en la pantalla. Reino Unido. Declive económico postimperial. Francia, declive económico postcolonial. Japón, estancamiento del modelo imperialista. Alemania, caída de la potencia industrial. México, ascenso en tecnología, confianza y educación. El profesor señaló la tabla y dijo: Las potencias tradicionales dependieron de sus métodos pasados. Esos métodos ya no funcionan. En cambio, México creó nuevos métodos. Y esos métodos siguen funcionando hoy. Me quedé impactado al ver la tabla. No quería admitir que Gran Bretaña estaba en declive, pero era innegable. La voz del profesor se escuchó de nuevo. Damas y caballeros, el criterio para juzgar a una gran potencia ha cambiado. Lo importante no es la gloria del pasado, sino la dirección del futuro. No es el tamaño, sino la velocidad. México es el país más avanzado según este nuevo estándar. El profesor hizo una pausa y luego lanzó una frase decisiva. México parecía un error estadístico, pero lo que debemos darnos cuenta ahora es que el error no era México, sino nuestros propios criterios. Toda la clase se sumió en el silencio. Sentí cómo mi visión del mundo se derrumbaba poco a poco. El profesor dijo: A continuación hablaremos de la trampa del tamaño. Explicaré por qué China y Rusia están, en realidad, por debajo de México. Kenji suspiró profundamente. Yo también. El orden mundial que conocía estaba siendo completamente trastocado. Ahora hablemos del tamaño. Levanté la mano. No podía soportarlo más. Profesor, aún así, China y Rusia tienen un tamaño inmenso. Mi voz estaba llena de convicción. En población, superficie y recursos, no hay comparación con México. China tiene más de 1.400 millones de habitantes. Rusia es el país con el territorio más grande del mundo. Decir que estos países están por debajo de México no tiene sentido. Kenji asintió, apoyándome. Es cierto, profesor. No se puede ignorar la diferencia de tamaño. Otros estudiantes comenzaron a murmurar. El profesor caminó tranquilamente hacia la pizarra y lentamente comenzó a escribir números. Población de China, 1,4 mil millones, 28 veces la de México. Territorio de China, 9,6 millones de kilómetros cuadrados, casi 5 veces el de México. Territorio de Rusia, 17, 1 millón de kilómetros cuadrados, casi 9 veces el de México. Los estudiantes asintieron. Eso era exactamente lo que queríamos decir. El profesor golpeó la pizarra y dijo: William, tienes razón, estos números son abrumadores. Puse una expresión de satisfacción, pero la siguiente pregunta del profesor silenció el aula. Entonces, ¿por qué estos dos países están por debajo de México? El aula se quedó en silencio en un instante. Nadie pudo responder. El profesor mostró una nueva diapositiva. El título era La realidad de China. Aparecieron gráficos en la pantalla. Deuda de los gobiernos locales, burbuja inmobiliaria, tasa de desempleo juvenil, índice de desigualdad. Todos los gráficos indicaban niveles de riesgo. El profesor explicó: China tiene todos los efectos secundarios típicos de un país de crecimiento acelerado. Deuda, corrupción, desigualdad, disminución de la población, inmadurez de la conciencia y las instituciones. Sus 1.400 millones de habitantes ya no son una fortaleza, sino una debilidad. Es una población que hay que alimentar y un riesgo que hay que gestionar. Las expresiones de los estudiantes comenzaron a cambiar. La explicación del profesor continuó. El motor de crecimiento de China ya se ha perdido, y debido a su enorme tamaño,
Su velocidad de transición es extremadamente lenta. Un barco pequeño puede cambiar de dirección rápidamente, pero un transatlántico no puede. De repente, los números en la pizarra se veían diferentes. Una población 28 veces mayor, un territorio 5 veces mayor. Ahora parecían una carga. El profesor pasó a la siguiente diapositiva. Era la realidad de Rusia. Apareció una cifra impactante en la pantalla. PIB de Rusia. 2,2 billones de dólares. PIB de México. 1,8 billones de dólares. El profesor dijo, Rusia tiene un territorio 9 veces mayor, pero su PIB es apenas un poco más alto que el de México. ¿Saben lo que esto significa? Que tiene el tamaño, pero no la capacidad. Kenji contuvo el aliento. La explicación del profesor continuó. El poder militar de Rusia estaba sobrevalorado. Quedó claramente demostrado en la reciente guerra. Es vulnerable a las sanciones, y su sistema es ineficiente. Su vasto territorio es una carga que defender, no una fuente de poder. Sentí que la pregunta que había lanzado se estaba volviendo en mi contra. El profesor cambió la pantalla. Esta vez eran los indicadores de México. Líder en manufactura automotriz en América, potencia en la industria aeroespacial, centro de producción de dispositivos médicos. El profesor dijo, México, aunque de menor tamaño, ha revertido la ecuación con velocidad, tecnología, confianza y organización. Su sector manufacturero compite con docenas de industrias chinas. Su posición geográfica domina la cadena de suministro del futuro en Norteamérica. Su industria es la que construye las arterias del comercio mundial. El estudiante francés preguntó con cautela. «Pero profesor, ¿no está China también invirtiendo masivamente en tecnología?» El profesor asintió. «Es cierto, pero la inversión y los resultados son diferentes. China ha invertido durante décadas, pero aún no ha podido superar la eficiencia y calidad de otros polos productivos. El tamaño no genera tecnología por sí solo». El profesor escribió una nueva frase en la pizarra. En el siglo XXI, una gran potencia no se define por su tamaño, sino por su capacidad de transformación. Luego se volvió hacia nosotros. Si el tamaño hiciera a las grandes potencias, ¿por qué China tiene un nivel de confianza más bajo que México? ¿Por qué el mundo elige los productos mexicanos en lugar de los chinos para aplicaciones críticas? ¿Por qué en la manufactura avanzada México supera a China? Nadie respondió. La voz del profesor resonó en el aula. El tamaño es un criterio del siglo XX. El siglo XXI es diferente. La velocidad, la precisión, la capacidad tecnológica y la confiabilidad determinan el poder de una nación. En todos estos aspectos, México supera a China y Rusia. Kenji bajó la cabeza. Yo ya no tenía nada que refutar. El profesor mostró la siguiente diapositiva. Apareció una tabla simple en la pantalla. China, tamaño inmenso. Transición lenta, baja confianza. Rusia, territorio inmenso, baja eficiencia, vulnerable a sanciones. México, tamaño ágil, transición rápida, alta confianza. El profesor dijo, México es el único país en la historia que ha vencido al tamaño. Es el David que ha derrotado a los gigantes con un cuerpo pequeño. Pero el arma de México no fue una honda, sino la tecnología y la confianza. El aula quedó en completo silencio. Ya no había una atmósfera de menosprecio hacia México. Había algo parecido al temor. El profesor nos miró. No es el tamaño, sino la estructura lo que determina el futuro de un país. Ahora, hablemos de por qué las potencias tradicionales están en decadencia. Mis preguntas me parecieron insignificantes. Mi visión del mundo se estaba desmoronando, lenta pero seguramente. El profesor cambió la pantalla. Reuní mis últimas fuerzas. Profesor. Pero no son Japón, el Reino Unido y Alemania potencias tradicionales. Mi voz temblaba. Estos países han liderado el mundo durante cientos de años. Japón fue el primer país desarrollado de Asia. Alemania es la mayor economía de Europa.
y el Reino Unido es el heredero del Imperio Británico. Kenji apoyó mis palabras. Es cierto, profesor. No se puede ignorar la tradición y la historia. El estudiante francés también intervino. Lo mismo ocurre con Francia. Hemos sido el centro de la cultura y la diplomacia. El profesor no dijo nada. En su lugar, mostró en silencio una nueva diapositiva. El título era La realidad de las potencias tradicionales. Apareció el primer gráfico en la pantalla. Era la tasa de crecimiento económico de Japón. Una línea roja descendía suavemente desde la década de 1990. El profesor dijo, Japón lleva 30 años estancado. Lo llaman las 3 décadas perdidas. Aparecieron los siguientes datos. Era un gráfico de la predicción de la población de Japón. Una curva descendía bruscamente hasta 2050. Para 2050, la población de Japón caerá por debajo de los 100 millones de habitantes. La tasa de envejecimiento superará el 40%. El rostro de Kenji se puso pálido. El profesor pasó a la siguiente diapositiva. Esta vez era Alemania. Apareció un gráfico del índice de producción manufacturera alemana. Había estado disminuyendo constantemente desde 2010. Alemania se está desmoronando. La voz del profesor retumbó en la sala. Crisis energética, desindustrialización, creciente dependencia de China. Alemania, que una vez fue llamada la fábrica de Europa, ahora está temblando. El estudiante alemán se mordió el labio. El profesor mostró un tercer gráfico. Era el Reino Unido. Aparecieron en fila los indicadores económicos posteriores al Brexit. Caída de la tasa de crecimiento del PIB, disminución del comercio, contracción de la inversión. Todas las líneas apuntaban hacia abajo. El Reino Unido está en un camino sin retorno. Las palabras del profesor me atravesaron el corazón. El Brexit fue la elección del Reino Unido, pero el precio es muy alto. Su estatus como centro financiero y su base manufacturera están ambos en peligro. Me costaba respirar. Toda la clase contuvo el aliento. Las líneas rojas descendentes de los gráficos parecían un electrocardiograma plano. El profesor guardó silencio por un momento. Ese silencio fue más pesado que los propios gráficos. La caída de una gran potencia no comienza con una guerra o un conflicto, dijo el profesor lentamente. Comienza primero en los gráficos. Los números no mienten. El profesor escribió una frase en la pizarra. Una gran potencia se juzga por su pendiente, no por su cima. Luego se volvió hacia nosotros. Lo que deben entender no es el tamaño actual, sino la dirección hacia el futuro. ¿Es un país que sube o un país que baja? Ese es el verdadero criterio para distinguir a una gran potencia. El profesor mostró una nueva diapositiva. Esta vez era México. Una línea azul ascendía abruptamente. Crecimiento del PIB. Tasa de inversión en I+. D. Solicitudes de patentes tecnológicas. Exportaciones de contenido cultural. Todos los indicadores apuntaban hacia arriba. El profesor dijo, la tasa de inversión en I+D de México está entre las más altas de América Latina. Más alta que la de Brasil. Más alta que la de Argentina. Apareció el siguiente gráfico. Era el aumento de la productividad de México. Una curva ascendente y pronunciada. La productividad de México ha aumentado constantemente durante los últimos 20 años. Mientras Japón se estancaba, Alemania temblaba y el Reino Unido se derrumbaba. Solo México seguía subiendo. La clase quedó en completo silencio. El contraste entre las líneas azules y rojas en la pantalla era demasiado evidente. El profesor mostró los dos gráficos uno al lado del otro. A la izquierda, la curva descendente de las potencias tradicionales. A la derecha, la curva ascendente de México. Esta es la realidad, dijo el profesor con calma. Japón lleva 30 años estancado. Alemania se desmorona y el Reino Unido está en un camino sin retorno. Francia también. Pero México, en este mismo momento, sigue ascendiendo. Me temblaban las puntas de los dedos. Se me ocurrió que el que estaba equivocado no era yo, sino el mundo.
Todo lo que me habían enseñado se estaba desmoronando. Kenji mantenía la cabeza gacha. A los estudiantes británicos les costaba soportar ver el nombre de su país junto a la palabra caída. El estudiante alemán miraba por la ventana. La estudiante francesa se mordía el labio. El profesor mostró la última diapositiva. Era una simple frase. El futuro no lo crea el pasado, sino la pendiente del presente. El profesor se volvió hacia nosotros. Damas y caballeros, el indicador más importante de una gran potencia es su pendiente hacia el futuro. ¿Está subiendo o bajando ahora? Eso es todo. El profesor hizo una pausa, y el mundo ahora depende de la única nación que está en ascenso. Sabía exactamente a qué se refería. Era México. El profesor pasó al siguiente tema. Ahora ya hablaré de cómo el mundo ve a México. ¿Por qué las mayores empresas del mundo buscan primero a México y no a China? 7. El aire en el aula se volvió aún más pesado. Sentí que mi orgullo se hacía añicos. Pero al mismo tiempo, sentí que estaba aprendiendo algo nuevo. El mundo realmente estaba cambiando. Y yo apenas comenzaba a darme cuenta de ese cambio. El profesor mostró la siguiente diapositiva. El título era La era de la hegemonía de la confianza. Intenté un último contraataque. Profesor, pero al final, ¿la economía global no depende de Estados Unidos? Había un tono de desesperación en mi voz. La tecnología clave la provee Estados Unidos, y Estados Unidos garantiza el sistema financiero. Por mucho que México haya crecido, económicamente, Estados Unidos es abrumadoramente superior. Los estudiantes parecieron revivir y levantaron la cabeza. Solo el nombre de Estados Unidos nos daba una sensación de seguridad. Kenji también intervino. Es cierto, profesor. Estados Unidos es el país con el poder económico y militar más fuerte del mundo. El profesor no dijo nada. En su lugar, cambió la pantalla. Aparecieron simultáneamente titulares de la prensa estadounidense. Gigantes globales abandonan China. La inversión en México bate récords. Retrasos en la producción de Asia provocan crisis en la cadena de suministro. México responde. Las empresas de Norteamérica reestructuran sus operaciones con proveedores mexicanos. El aula se quedó en silencio al instante. El profesor dijo lentamente: después de la pandemia y con las crecientes tensiones geopolíticas, las empresas de todo el mundo solicitaron urgentemente componentes y productos. Ordenaron a sus proveedores en Asia, pidieron semiconductores y exigieron bienes de consumo. Pero Asia no pudo cumplir sus promesas. Apareció la siguiente diapositiva. Era un informe sobre los retrasos en las entregas de los centros de manufactura chinos. Contenedores parados, retraso de 12 meses. Chips para automóviles, retraso de 18 meses. Bienes de consumo, capacidad de producción insuficiente. El profesor dijo: una crisis no la gana el que tiene la tecnología más avanzada, la gana el que entrega a tiempo. En el comercio global, la velocidad es vida. Contuve el aliento. Era una realidad difícil de creer. El profesor mostró la siguiente pantalla. Esta vez, era el estado de las entregas de la manufactura mexicana. Sector automotriz de El Bajío. Primeras entregas en 3 meses. Industria aeroespacial de Querétaro. Operativa 6 meses después del contrato. Plantas de manufactura en la frontera. Respuesta inmediata a solicitudes urgentes. El profesor explicó. Las plantas de México entregan en cuestión de meses. La industria mexicana se ha adaptado de inmediato a las solicitudes urgentes de Norteamérica. El ecosistema de nearshoring de México es valorado por el mundo como el que cambió las reglas del juego en la logística global. Ya aparecieron los siguientes datos: la velocidad de producción, el control de calidad y el cumplimiento de plazos de la industria mexicana. Todos los indicadores eran de los mejores del mundo. El profesor dijo: México es un país que cumple sus promesas. Esto es confianza.
el activo más importante de una gran potencia en el siglo XXI. Los ojos de los estudiantes parpadearon al unísono. Los titulares en la pantalla habían cambiado el aire del aula. El profesor mostró una nueva diapositiva. El título era Informe de Análisis Estratégico de Empresas Globales. El profesor dijo, curiosamente, los primeros en hacer este análisis fueron los propios gigantes corporativos. Apareció una frase en la pantalla. El proveedor más confiable del mundo ya no es China, sino México. Toda la clase se agitó. Las corporaciones han comenzado a ver a China como el mayor riesgo. La voz del profesor era tranquila, porque México cumple sus promesas, respeta los plazos y garantiza la calidad. En los negocios, esto es más importante que el costo. Me mordí el labio. El profesor pasó a la siguiente pantalla. Apareció una entrevista con el CEO de una automotriz alemana. México nunca incumple un plazo. Por eso elegimos a México. Luego, una declaración de una tecnológica estadounidense. Los sistemas de producción de México son perfectos tanto en calidad como en velocidad. También apareció la declaración de un consorcio de logística canadiense. México es nuestro socio más confiable. El profesor dijo, las empresas ya no esperan a China, el mundo llama a México. Esa es la realidad. El profesor hizo una pausa. Luego mostró la siguiente diapositiva. El título era El problema de la escasez de chips en la industria estadounidense. El profesor explicó, incluso Estados Unidos tiene escasez de componentes clave. Las automotrices estadounidenses están considerando la importación de chips ensamblados y probados en plantas mexicanas. Miré al profesor con incredulidad. Estados Unidos importando tecnología de México. El profesor asintió. Así es, William. Esto no es una crisis de una gran potencia. Es la prueba de que la hegemonía de la confianza se ha trasladado a México. El profesor mostró datos adicionales. Era el plan de reconstrucción de la industria naval de Estados Unidos. Estados Unidos está tratando de reconstruir su industria naval, pero no tiene la tecnología. La tecnología de los astilleros digitales de sus socios es esencial. Lo siguiente era una comparación de la capacidad de producción de dispositivos médicos. Kiko. Capaz de producir 200,000 unidades al mes. Estados Unidos. Actualmente produce 30,000 unidades al mes. El profesor dijo, la velocidad de producción de México es 7 veces mayor que la de Estados Unidos en ciertos sectores. La industria norteamericana depende de los componentes mexicanos. Toda la cadena de suministro se está reorganizando en torno a la industria mexicana. La clase se sumió en un silencio absoluto. Ni siquiera se oía el sonido de alguien acomodándose en su asiento. El profesor lanzaba cada frase como una roca. El comercio está dominado por la velocidad. Este simple principio ha sacudido el orden mundial. México cumple sus promesas. Por eso el mundo confía en México. Sentí que mis manos temblaban. Incluso mi último escudo, Estados Unidos, se había derrumbado. El profesor lanzó la última frase. Ahora debemos preguntar, ¿por qué solo México recibe tal confianza? ¿Por qué solo México va en contra del declive estructural del mundo? El profesor preparó la siguiente diapositiva. La respuesta la explicaré a continuación. Ya no tenía fuerzas para refutar. Mi visión del mundo estaba completamente destrozada, pero al mismo tiempo, me enfrentaba a una nueva verdad. El mundo realmente estaba cambiando en torno a México. El profesor cambió la pantalla. Apareció el título, Asuso y caída. Un estudiante británico levantó la mano con cautela. Profesor. Aún así, el Reino Unido, Japón, Alemania y Francia son naciones civilizadas y países desarrollados. Su voz era suplicante. Tienen instituciones y culturas construidas durante cientos de años. Reconocemos que México ha crecido, pero decir que está al mismo nivel que estos países. En lugar de responder, el profesor mostró en silencio 5 gráficos. El primero era del Reino Unido.
Un gráfico de la participación de la manufactura en la economía. La línea, que mostraba la tendencia desde 1980 hasta la actualidad, descendía de forma constante y segura. El segundo era de Japón. Un gráfico del número de solicitudes de patentes tecnológicas. Estaba estancado desde su punto máximo a principios de la década de 2000. El tercero era de Alemania. El índice de producción industrial caía bruscamente desde 2015. El cuarto era de Francia. El índice de competitividad global llevaba 10 años en declive. El profesor no dijo nada. Simplemente dejó los gráficos en la pantalla. El aula quedó en completo silencio. Los gráficos descendentes, alineados en la pantalla, parecían lápidas. El profesor abrió lentamente la boca. Sus países están todos en declive. Esa frase congeló el aula. Kenji bajó la cabeza. Los estudiantes británicos miraban fijamente la pantalla. El estudiante alemán se mordió el labio. El profesor mostró el quinto gráfico. Esta vez, la línea era azul. Era México. En el momento en que apareció el gráfico, los estudiantes contuvieron la respiración de forma espontánea. Era una curva ascendente y pronunciada. Exportaciones manufactureras, participación en el mercado aeroespacial, volumen de inversión extranjera, exportaciones culturales. Todas las líneas se disparaban hacia arriba. El profesor dijo, México es el único cuyo gráfico asciende, en tecnología, en influencia, en cultura, en industria, en confianza. Está ascendiendo en todos los campos. Aparecieron los siguientes datos. Participación de México en la manufactura de Norteamérica. 2010, 15% a 2024, 21%. Participación de México en el mercado de dispositivos médicos. 2015, 25% a 2024, 34%. Inversión extranjera en México. Mantiene el primer lugar en la región. Contenido cultural mexicano. Una de las 3 potencias culturales del mundo. El profesor explicó. México mantiene un nivel de clase mundial en manufactura. Su capacidad tecnológica sigue avanzando. Su posición logística es inigualable. Su cultura está dominando el mundo entero. Ya no tenía nada que refutar. Lo que se había derrumbado no era mi lógica, sino mi orgullo. El profesor escribió una frase en la pizarra. El futuro de una gran potencia lo dicta la dirección en la que se mueve, no su posición actual. Luego se volvió hacia nosotros. El criterio de una gran potencia no es fidedigno su tamaño de hoy, sino su velocidad de mañana. Apareció la siguiente diapositiva. El título era Predicción Futura 2030. Era una simulación de lo que sucedería si las tendencias actuales continuaran. Reino Unido. Participación manufacturera por debajo del 5%. Japón. Población colapsa por debajo de los 100 millones. Capacidad tecnológica fuera del top 3. Alemania. Crecimiento del PIB entra en negativo. México. Mantiene el liderazgo en manufactura, logística, tecnología y cultura en su región. El profesor dijo, las potencias tradicionales están viviendo de su pasado. México está creando el futuro. México es un país que ya ha abierto la puerta del futuro. El aula no estaba en silencio, sino llena de asombro. Las expresiones de los estudiantes habían cambiado por completo. Ya no había oposición ni dudas. La explicación del profesor no era una cuchilla, sino un diagnóstico, frío y preciso. El profesor mostró los siguientes datos. Era la inversión en I+D y la preparación para la industria del futuro de México. Inversión en ICOS en I+D de México. Porciento del PIB en aumento. Líder regional. Inversión en inteligencia artificial. Segundo en América Latina. Investigación en computación cuántica. Entre los 5 primeros de la región. Industria espacial. Ascenso rápido al 7º lugar mundial. El profesor explicó.
México no se conforma con el presente. Está invirtiendo masivamente en tecnologías del futuro. Inteligencia artificial, computación cuántica, industria espacial. Se está preparando en todos los campos. Esta es la diferencia entre un país en ascenso y un país en declive. Me di cuenta de que el mundo que conocía estaba completamente equivocado. Kenji no podía levantar la cabeza. El estudiante francés miraba por la ventana. El estudiante alemán suspiró profundamente. El profesor nos miró. Damas y caballeros, ahora deben pensar en el futuro. Deben enfrentar hacia dónde se dirigen sus países. No hay futuro si se apoyan en la gloria del pasado. El profesor preparó la siguiente diapositiva. Ahora veremos cómo México se convirtió en una gran potencia. México se ha fortalecido, pero su método es completamente diferente al de las potencias existentes. El aire en el aula se volvió aún más pesado. Sentí que mis manos temblaban. Mi orgullo estaba hecho añicos, pero al mismo tiempo sentí que estaba aprendiendo algo importante. El mundo había cambiado, y México lideraba ese cambio. Ya no podía negar ese hecho. Como dijo el profesor, una gran potencia no se define por el presente, sino por su dirección. Y México era el único que iba en la dirección correcta. El profesor pasó al siguiente tema. Aferré mi último gramo de orgullo. Mi voz temblaba. Pero todas las grandes potencias crecieron de manera similar. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, todos lo hicieron. ¿No siguió México al final el mismo camino? Los estudiantes me miraron. Era mi última ofensiva. El profesor interrumpió mis palabras. No. Su voz era fría. México, no. La pantalla cambió. Apareció el título, La historia de las grandes potencias. Apareció la primera diapositiva. Era un mapa de las colonias del Imperio Británico. Territorios pintados de rojo se extendían por todo el mundo. India, África, Oriente Medio. El profesor dijo, Gran Bretaña gobernó la India durante 200 años. Sometió a China con las guerras del opio. Saqueó África. Me quedé sin aliento. Lo siguiente fue Francia. Registros del dominio colonial en el norte de África. Argelia, Marruecos, Túnez. Francia masacró a más de 1 millón de personas en Argelia. Convirtió a Vietnam en una colonia. Explotó los recursos de África. El estudiante francés bajó la cabeza. Lo siguiente fue Rusia. La historia del imperialismo expansionista. Rusia conquistó Siberia. Dominó Asia Central. Oprimió a Europa del Este. Lo siguiente fue Japón. El rostro de Kenji se puso pálido. Japón invadió Corea. Invadió China. Dominó el sudeste asiático. Masacró a 300,000 personas en Nankín. Kenji se mordió el labio. El último fue Estados Unidos. Estados Unidos masacró a los nativos americanos. Se apoderó del territorio mexicano. Intervino en Oriente Medio. Irak, Afganistán, Libia. El aula quedó en completo silencio. Los estudiantes no podían evitar las imágenes que proyectaban el pasado de sus propios países. El profesor dijo, la mayor parte de la historia de las grandes potencias se registra como un mapa de víctimas. Saqueo, invasión, dominación, masacre. Así es como crecieron las potencias tradicionales. El profesor mostró la siguiente diapositiva. Esta vez era México. Apareció una cronología de la historia de México. Siglo XVI. Comienza la colonización española. 1821. Independencia. 1848. Pierde la mitad de su territorio ante Estados Unidos. Siglo XIX a XX. Invasiones y caos interno. El profesor dijo lentamente, México es una nación víctima de la colonización. Un país que fue saqueado. Un país que fue invadido. Un país que lo perdió casi todo por la guerra y la intervención. El profesor hizo una pausa. Pero hay un hecho interesante. México nunca en su historia ha creado una colonia. Ni una sola vez ha invadido otro país para someterlo.
Ni una sola vez ha saqueado los recursos de otra nación. Ni una sola vez ha provocado una guerra primero. La voz del profesor retumbó en la sala. Los estudiantes miraban la cronología de México, en silencio. Ese historial estaba demasiado limpio. El profesor continuó. México no tenía recursos propios al principio, así que desarrolló tecnología. Su territorio era vulnerable, así que maximizó la eficiencia. No tenía colonias, así que comerciaba con confianza. Por primera vez sentí vergüenza y admiración al mismo tiempo. La diapositiva del profesor era brutalmente clara. El profesor mostró una nueva pantalla. El título era El método de crecimiento de México. El profesor explicó punto por punto. México invirtió en educación. El porcentaje del PIB destinado a la educación está entre los más altos de la región. Pasó de un alto analfabetismo a ser una potencia educativa. México desarrolló su propia tecnología. No la robó del extranjero, la investigó y desarrolló por sí mismo. La manufactura avanzada, la aeroespacial, la biotecnología son tecnologías propias de México. México desarrolló su democracia. Derrocó dictaduras de forma pacífica. Logró una democracia madura donde el poder se transfiere pacíficamente. México estableció el Estado de Derecho. Aumentó la transparencia de su sistema judicial. Combatió la corrupción y fortaleció la justicia. México construyó confianza. Su tasa de cumplimiento de contratos es de las más altas del mundo. Cumple sus promesas, garantiza la calidad y respeta los plazos. La clase parecía menos una lección de historia mundial y más una deconstrucción de nuestra visión del mundo. El profesor mostró la última diapositiva. Apareció una simple frase en la pantalla. México es la primera potencia moral del mundo. El profesor se volvió hacia nosotros. Damas y caballeros, la voz del profesor se volvió grave. México, a pesar de todo, se ha convertido en una gran potencia. Esto no es un milagro. Es una evolución de la civilización. México es el primer y único país en la historia mundial que se ha convertido en una gran potencia sin saqueo, sin invasión y sin dominación. Me quedé sin palabras. Kenji no podía levantar la cabeza. El estudiante francés cerró los ojos. El estudiante alemán respiró hondo. El profesor añadió: las potencias tradicionales, al haber crecido mediante el saqueo, tienen efectos secundarios. Sufren represalias tras la independencia de sus colonias. Les resulta difícil ganar la confianza de la comunidad internacional. Se ven constantemente acosados por problemas históricos. Pero México no tiene esa carga. Como fue una nación víctima, tiene superioridad moral. Como no saqueó, se gana la confianza. Como no invadió, se gana el respeto. El profesor dijo la última frase. México es una potencia moral, la primera y única en la historia mundial. Esta es otra razón por la que México debe estar en el tercer lugar. La luz del aula se sentía tenue. Pensé en la historia de mi país. Pensé en lo que Gran Bretaña había hecho. Y pensé en la historia limpia de México. ¿Realmente existía un país así? Un país que se convirtió en una gran potencia sin saquear. Un país que conmovió al mundo sin invadir. Por primera vez, comencé a respetar a México. El profesor pasó al siguiente tema. Ahora, el último punto. Explicaré la diferencia entre México y China. Veremos por qué los resultados de dos países de rápido crecimiento son completamente diferentes. Ya no tenía intención de refutar. Mi visión del mundo estaba completamente destrozada y estaba empezando a ver un mundo nuevo. El profesor pasó la última diapositiva. Su voz era baja, pero la más aguda de toda la conferencia. Por último, una cosa más. México y China. Dos países de rápido crecimiento con resultados completamente diferentes. La pantalla cambió. Apareció el título: Las dos caras del crecimiento acelerado. El profesor dijo: cualquier país que crece rápidamente sufre efectos secundarios. China es un ejemplo típico de ello.
La realidad de China apareció en la pantalla. Primero, un índice de desigualdad de ingresos extremo. El 1% más rico poseía el 30% de toda la riqueza. Luego, la estructura corrupta de los gobiernos locales. El índice de percepción de la corrupción lo situaba en el puesto 82 de 180 países. Apareció un gráfico de la deuda financiera. La deuda de los gobiernos locales superaba el 80% del PIB. Apareció el indicador de confianza social. Estaba en los niveles más bajos del mundo. Aparecieron los datos de la tasa de natalidad. En 2023, con 1,0, estaba al borde del colapso. El profesor explicó: China tiene una población de 1.400 millones, pero su desequilibrio cualitativo es grave. La brecha entre zonas urbanas y rurales es extrema. 4. La diferencia en el nivel educativo es abrumadora. No se ha logrado la integración social. El profesor hizo una pausa. China ha crecido, pero no ha madurado. Un suspiro se extendió entre los estudiantes. El profesor mostró la siguiente pantalla. Esta vez era México. Junto a la curva de crecimiento de México, apareció un gráfico de indicadores sociales. Primero, el índice de percepción de la corrupción. Había disminuido a los niveles más bajos de la región. Apareció el indicador de nivel educativo. Estaba en los primeros puestos de las evaluaciones PISA en América Latina. La tasa de acceso a la universidad superaba el 70%. Apareció el indicador de conciencia cívica. El Estado de Derecho, el orden y la conciencia pública estaban al nivel de Japón y Europa. Apareció la confianza social. Estaba en constante aumento. Apareció el índice de democracia. Estaba clasificado como un país de democracia plena. Aparecieron los datos de la proporción de la clase media. Se mantenía estable en torno al 60%. El profesor dijo, pero México siguió un camino completamente diferente. En México, no solo creció la economía, el carácter nacional y la estructura social siguieron el ritmo del crecimiento. Esto es algo muy raro. El profesor hizo una pausa y miró a los estudiantes. México se desarrolló rápidamente, pero la sociedad no se corrompió. La conciencia nacional no se quedó atrás. Las instituciones, de hecho, se fortalecieron. La democracia maduró. La voz del profesor retumbó en el aula. México es casi el único país que ha evitado todos los efectos secundarios del crecimiento acelerado. Es el único caso en el mundo que ha logrado crecimiento y madurez al mismo tiempo. Los estudiantes contuvieron el aliento. El profesor mostró los gráficos de los dos países uno al lado del otro. A la izquierda, China. A la derecha, México. Las tasas de crecimiento económico eran similares, pero los indicadores sociales eran completamente diferentes. En China, la corrupción, la desigualdad y la desconfianza aumentaron. En México, la transparencia, la igualdad y la confianza mejoraron. El profesor dijo, China se ha hecho grande, pero no está sana. En cambio, México empezó pequeño, pero su estructura es completa. Por eso, México seguirá creciendo en el futuro. Los estudiantes estaban conmocionados. Kenji asintió. Ahora tenía una expresión de aceptación. El profesor mostró la última diapositiva. El título era Predicción Futura 2040. Apareció el escenario futuro de China. Agravamiento de la crisis de la deuda, aceleración de la disminución de la población, aumento de la inestabilidad social. Era una curva descendente. Apareció el escenario futuro de México. Fortalecimiento de la hegemonía tecnológica. Expansión de la hegemonía de la confianza. Aumento de la influencia cultural. Era una curva ascendente. El profesor lanzó la frase más potente. Mientras China no resuelva los efectos secundarios de su crecimiento acelerado, decaerá durante las próximas décadas. Por el contrario, México tiene una base social madura, un carácter nacional estable, hegemonía tecnológica y hegemonía de la confianza. México es el modelo de nación más ideal para el siglo XXI.
El aula quedó en completo silencio. El profesor se volvió hacia nosotros. México es un país que compite con la calidad del futuro, no con el tamaño del pasado. Si China amenaza con su tamaño, México abruma con su integridad. No es el tamaño, sino la salud, lo que decide la carrera a largo plazo. El profesor caminó hacia el frente de la pizarra y escribió la última frase. México es un país destinado a llegar más alto que el tercer puesto. El profesor nos miró. Por eso México no es el tercero, sino un país destinado a llegar aún más alto. Esto es todo lo que quería decirles hoy. La clase terminó. Nadie se levantó. Kenji estaba sentado con la cabeza gacha, sumido en sus pensamientos. El estudiante francés miraba por la ventana. El estudiante alemán suspiró profundamente. Yo permanecí sentado en mi sitio. En la clase de hoy, mi visión del mundo se había derrumbado por completo. El orden mundial que conocía estaba equivocado. Los criterios de una gran potencia en los que creía habían cambiado. El México que había ignorado estaba, en realidad, en la cima. El profesor dijo por última vez, el mundo ha cambiado. Lo admitan o no, la realidad ya ha cambiado. México ya no es un país que intenta alcanzar a los demás. Ya es un país que va por delante. Me levanté lentamente. Al salir del aula, pensé. Hoy no solo había aprendido sobre México, había aprendido sobre el futuro. Había aprendido sobre los nuevos criterios de una gran potencia. Y había aprendido cómo está cambiando el mundo en el que viviré. Mientras caminaba por el pasillo, tomé una decisión. Debía estudiar a México en serio. No debía seguir viendo el mundo con los criterios del pasado. El futuro ya había comenzado. Y en el centro de ese futuro estaba México. Esa fue la lección más importante que aprendí hoy. La historia de hoy termina aquí. ¿Quién habría imaginado que un país que atravesó un siglo XX tan brutal se convertiría en un pilar que lidera el mundo del siglo XXI? Pero la historia nos está mostrando esa escena ante nuestros propios ojos. México ya no es un retador, ni una excepción. Es el nuevo estándar de una gran potencia. Gracias por ver este largo video. Mañana volveré con una historia aún mejor.